Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada por la web de Radio Hashtag a las 18 horas los martes y jueves, y posteriormente se sube a Spotify y YouTube. Todas las redes y la web lo buscan así como Radio Hashtag y así lo encuentran. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que como que quedó pendiente, ¿no? Hablamos de varios ismos, hablamos de varios periodos de historia, hablamos de varios periodos que se tocan, ¿no? Y cuando hablamos de muralismo mexicano y cuando hablamos un poco de también del Grupo de París, bueno, este tema como que se toca porque tuvo gran influencia, ¿no? Influenció, al revés sería, ¿no? Influenció mucho a estos movimientos, sobre todo ¿cómo se dice? A Spilimbergo, por ejemplo, o sobre todo a lo que va a ser el surrealismo, o sea, lo vamos a tener ahí a Berni también. O sea que tenemos como una gran influencia de este movimiento que duró muy poco, porque realmente duró muy poco, pero sin más preámbulo les presento a la metafísica. El nombre surge durante un encuentro producido en 1917 entre Giorgio de Chirico y Carlos Carrà, el que si escucharon el podcast de futurismo lo deben tener por ahí, en un hospital de Ferrara, en Italia, en donde se recuperaban de trastornos mentales. No investigué muy bien por qué era, pero asumo que por la guerra, si recordamos. En el podcast de futurismo, muchos de los futuristas se enlistaron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces puede ser que tenga que ver con esto. Habría que chequear. Tómenlo con pinzas. Entonces se van a conocer ahí y charla va, charla viene, medio que inician este movimiento. En 1919, Giorgio de Chirico, quien vamos a hablar principalmente, ¿no? Yo les voy a contar un poco de la obra de Chirico y les voy a hablar un poco de la obra de Carrà, pero sobre todo cuando hablamos de metafísica estamos hablando principalmente de Chirico, ¿no? Es el que más, el mayor exponente, el que más lo llevó a los límites, ¿no? De investigación, y el que más como que se rigió por ese manifiesto que publica en 1919, que se va a llamar Nosotros Metafísico, como en relación o haciendo un guiño a el manifiesto futurista que se llamaba Nosotros Futurismo, que lo va a publicar Carlos Carrà, si no me equivoco. No, el futurismo no lo publica Carrà, pero bueno, Carrà era futurista, se entiende. Y yo les decía que era un grupo corto porque, bueno, más o menos en 1917 se empieza a plantear, pero no empiezan a producir, más o menos en 1919 cuando se publica el manifiesto, y para el 1921 ya había cesado la escasa actividad que tenían, porque tampoco era un grupo que tenía como mucha aparición en público como grupo, ¿no? Muchas muestras, como creo que la primera exposición es en 1920.
Entonces, como que no tenían mucha actividad y la poca que tienen cesa en 1921. Ahora, ¿de qué hablamos? Como que de qué surge la metafísica. Bueno, básicamente surge de explorar o de pensar o sí, o de imaginarse, ¿no? Porque era como todo un posible. La vida interior como de objetos cotidianos si fueran animados, ¿no? Como una vida imaginaria de los objetos. ¿Qué pasa si tuvieran una conversación? ¿O qué pasa si... nada, cuando estamos fuera de contexto, ¿no? Como cuál es la vida de los objetos cotidianos. Sobre todo cuando se los presenta fuera de contexto. Más o menos eso va a ser el puntapié. Yo lo digo así, suena delirante, a menos que hayan visto el TikTok de Lali Espósito diciendo que junta las tazas para que puedan seguir su conversación, pero ese es otro tema. Suena delirante, pero pensemos que en esta época estaba en pleno auge las teorías de Freud, del subconsciente, o sea, no es casualidad que esta gente se esté preguntando esto. Y ande Freud ahí dando vueltas, ¿no? Con el surrealismo va a pasar lo mismo, el tema de lo onírico, de los sueños, ¿no? Hay como un interés por, bueno, ¿qué pasa con el mundo que no es real? ¿Qué pasa con si me invento un mundo? Porque pensemos que la pintura hasta ese momento va a ser realista, por así decirlo. No van a pintar cosas que no pueden ver o no van a pintar cosas que no tengan ningún tipo de anclaje con lo real, porque después el expresionismo de Kandinsky lo tenemos bastante después, o sea, como el cubismo, por ejemplo, que es de qué año, ya se me fueron los años, no me acuerdo. Pero básicamente no nada de lo imaginado, ¿no? El cubismo más o menos en el 7 empieza, pero vamos a poner que en el 14 es más o menos los mismos años. Pero el cubismo saltaba de algo real, ¿no? Era como la deconstrucción de un objeto o la construcción de un objeto, mejor dicho. Entonces, como que es bastante distinto. La metafísica y lo que va a ser el surrealismo posteriormente, básicamente se empiezan a preguntar como, bueno, ¿qué pasa con lo que no veo? ¿Qué pasa con lo que me imagino, con lo que está en mi cabeza o cuando duermo o cuando estoy en un estado de inconsciente? Estando consciente, dígase, le hace estupefacientes o drogas o, por ejemplo, los surrealistas que no comían durante días. Bueno, la metafísica no va a experimentar tanto con el cuerpo, sino que es más... sí, lo mantienen en el plano de lo imaginario, ¿no? Como ese mundo construido en la mente de esto de, bueno, ¿qué pasa con los objetos que... nada, que... sí, que no tienen vida, ¿no? ¿Qué pasa con esos objetos y qué pasa cuando están fuera de contexto? A partir de eso va a haber como una deformación, ¿no? Como una de las palabras más grandes que se utiliza para describir la metafísica es el tema del misterio. Y ahora van a ver por qué. Pero a mí, yo como si tendría que agarrar una palabra, y encima es una palabra que amo, que es extrañamiento. Cada vez que veo un cuadro de metafísica o cada vez que miro una imagen metafísica, lo que me produce es eso, extrañamiento. ¿Por qué? Porque están construidas de cierta manera que vos decís, ah, ok, un paisaje. Y después empezás a encontrarle como la vuelta, ¿no? Como diciendo, che, pero esto no está bien, esta escala, esto está raro, como esta cabeza, ¿no? Ahora les voy a contar como más en detalle las obras, igual lo que siempre se recomienda desde este podcast, que es busquen imágenes en Google. Si no conocen la obra, miren obra, siempre se súper recomienda, si no tienen Google, en un libro, si tienen en la casa. Pero básicamente en Google me googlean pintura metafísica o Giorgio Di Chirico metafísica y van a entender un poco más de lo que estoy hablando. ¿En qué estaba? Bueno, nada, eso, de que para mí produce como extrañamiento. Y es esto de que
¿Por qué extrañamiento? Porque es algo que vos mirás y vinculás rápidamente con lo real. O sea, la mayoría de las pinturas metafísicas van a ser fachadas de arquitectura o plazas o no, como va a tener que ver mucho con la arquitectura italiana. Entonces vos mirás así como de una y ves, bueno, ok, una plaza, ¿no? Una plaza de esas, tipo, que las rodean los edificios. En un espacio verde me refiero. Ok, una cuadra de Italia, perfecto, nunca fui a Italia, pero ponele, ¿no? Como uno lo que tiene el imaginario que es de Italia. Y después empezás a mirar y decís, che, pero este edificio como que está hueco, porque si vos ves como la línea, los puntos de fuga, como que no te muestra nada de adentro, ¿no? Como diciendo, che, acá yo tendría que estar viendo el techo, no lo estoy viendo. O che, ¿por qué ¿cómo se dice? Esta cabeza o este monumento es del mismo tamaño que el edificio. O ¿por qué las sombras están como de los dos lados? Como, ¿de dónde viene la luz? Entonces, como que ahí te empezás a dar cuenta mirando y observando ciertos detalles que no están ocultos, que están súper a la vista, pero como observando estas cosas te das cuenta que no estás enfrente de un naturalismo o una representación de la arquitectura, sino que, bueno, que es esto de que es un mundo inventado. Ahora voy a hablarles un poco más de las imágenes y después sí a entrar más en esa de los artistas. Pero básicamente las imágenes se caracterizan por el misterio, que era lo que les decía recién, de que van a encontrar, si googlean o si en cualquier libro o en cualquier texto, es la palabra que más utilizan, porque de hecho de Quirico fue el que como que él hablaba de una metafísica desde el misterio. Van a hablar de una enigmática atmósfera, ¿no? Lograda mediante perspectivas e iluminaciones irreales. Esto es lo que yo les hablaba de los edificios. Van a ser como una explotación del recurso de la perspectiva, que a mí esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer como constante referencia al Renacimiento. O sea, si saben lo básico, ¿no? De Renacimiento, van a saber que básicamente es un movimiento italiano, ¿no? El 480, ¿no? Lo que se llama. Podemos hablar de renacimientos, creo que yo agarré de los ismos para adelante. Podemos hablar un día del Renacimiento. A mí me interesa mucho más la parte de más filosófica del Renacimiento que de imagen, pero bueno, podemos hablar porque yo lo doy por sentado y nada, la idea de este podcast es que lo escuche cualquier persona. Así que nada, podemos hablar de Renacimiento, si quieren. Me lo dejan en mi Instagram o en los comentarios de YouTube o Facebook si están escuchando esto por ahí. Bueno, iba a ser una constante como referencia al Renacimiento. Primero, con el tema de la perspectiva, ¿no? El tema de la perspectiva cónica es algo que se desarrolló principalmente en el Renacimiento. Y van a explotar esta perspectiva cónica. ¿Qué es la perspectiva cónica? Bueno, es esta que, con la típica de la vida del tren, digamos, ¿no? Que es como cuanto más lejos, más pegadas están las paralelas, más cerca, más se abre. Y lo que está sobre las paralelas, ¿no? Se va acercando cuanto más lejos está, ¿no? Y es chiquito y más grande y más alejado entre ellos cuando está más cerca. Entonces, la metafísica del Renacimiento, digamos, como las herramientas que toma es, uno, esto, y segundo, va a haber mucho tipo referencia en cuanto al campo del arte, ¿no? Si saben algo de Renacimiento, igual insisto que creo que voy a hacer un podcast de Renacimiento. El Renacimiento se va a basar mucho, habla del renacer porque es cuando descubren Grecia, ¿no? Cuando descubren excavaciones de, si no me equivoco, era Pompeya. Bueno, no investigué de Renacimiento ahora, pero, y no me acuerdo tanto, la verdad. Entonces es como el renacer del hombre y de toda la cultura grecorromana.
Y muchas de las cosas que se van a hacer es el mármol blanco, que después se descubre que era de color, pero bueno, en ese momento pensaban que todas las esculturas eran de mármol blanco, el ideal canónico griego, la figura de 7 cabezas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, cuestión que lo resumí horrible, pero nada, les prometo que voy a hacer un podcast de Renacimiento. Cuestión que, bueno, este tipo de esculturas, como por ejemplo la cabeza del David, que eso supongo que todo el mundo sabe de qué hablo cuando hablo de la cabeza del David, aparecen en estas obras de Quirico. Eso, o los pilares, o por ejemplo los monolitos del estilo de las catedrales, ¿no? O de por ejemplo la plaza del Vaticano, ¿no? Ese tipo de columnas, o van a aparecer esto de las columnas dóricas, jónicas, que son recursos griegos. Van a aparecer muchísimas referencias a ese universo, ¿no? El tema de las fachadas de los edificios, como van a remitir a esa época de Italia también, ¿no? Como a esa Italia del 480. Entonces como que hay un puente directo con el Renacimiento de alguna manera, pero de alguna manera también logran como darle una vuelta de tuerca a estos recursos, como explotarlos. Entonces el extrañamiento va a pasar principalmente por la perspectiva y, como dije antes, por la iluminación. ¿Por qué la iluminación? Bueno, para el que no sepa nada de teoría de sombras, de luz y eso, básicamente lo que se sabe, y seguramente esto lo saben por fotografía o para cuando se sacan una selfie o lo que sea, la luz puede ser primero que natural o artificial, ¿no? Estamos hablando de la luz del sol o de una lámpara, pero básicamente siempre se dice que donde empieza la luz, donde termina la luz, empieza la sombra, ¿no? Es como este caminito. Primero eso. Y segundo, que la direccionalidad de la luz te va a determinar la direccionalidad de la sombra, porque justamente donde termina la luz, empieza la sombra. Entonces, si yo estoy iluminando algo desde arriba, por ejemplo, no sé, una botella, ¿no? Desde el costado, ¿no? Y desde arriba, bueno, desde la derecha y desde arriba, probablemente la sombra que se proyecte sea chica, porque la luz proyectada, la sombra proyectada en contrapunto, o sea, desde arriba, se achica, no tiende a agrandarse en la proyección, sea más chica que el tamaño del objeto y sea hacia el lado contrario. O sea, si la luz viene de la izquierda, la sombra se va a proyectar para la derecha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o se enredó mucho? Bueno, cuestión nada. La metafísica, ¿qué va a hacer? Bueno, va a romper con ese esquema. Entonces, vamos a tener, ejemplo, una columna chiquita, ¿no? Una columna chica con una sombra enorme. Entonces no te va a cuadrar, digamos, el tamaño de lo que estás viendo, como diciendo, bueno, si esta sombra es así, ¿de qué tamaño es el objeto? ¿No? Es como, es imposible que por luz solar que viene desde arriba, el tamaño de esta columna sea de la sombra sea de esta columna. O por ejemplo, sombras que se cruzan, como si fuera, ¿vieron los partidos de fútbol? Que a veces se ve como el jugador y 4 sombras, ¿no? Porque por los reflectores que son de varios lugares. Bueno, como eso, como llevado al máximo, pero como sombras que se contradicen. Va a jugar muchísimo con el tema de las sombras. Yo realmente les aconsejo que miren ahora, porque se va a entender, o sea, van a abrir, van a estar escuchando este podcast, van a mirar una imagen y van a decir, eso es a lo que se refiere. Bueno, cuestión, el tema de la iluminación y de la perspectiva. Pero también a lo que van a apelar es al tema de la supresión, o sea, por falta de algo se va a producir este extrañamiento. Por ejemplo, en la falta de personas. No hay personas en la metafísica, no hay cuerpo humano.
¿Hay alguna obra de Carlo Carrà que incluye algún tipo de perfil o algo desde lejos? Pero hasta lo que sé y lo que tengo entendido, siempre le puedo errar. Esto ténganlo en cuenta siempre. Hasta lo que sé, lo que tengo entendido, no utilizan personas, no hay personas en los cuadros de la metafísica. Y lo cual esto, si está presentando una ciudad, no es raro, es rarísimo, ¿no? Es como, bueno, es una avenida, por ejemplo, ¿no? Una plaza central y no hay gente. Es como si, no sé, un cuadro de Plaza de Mayo sin personas, en Plaza de Mayo, en pleno microcentro, es como rarísimo. Eh, la época, cualquier época, ¿no? Si hoy hablamos, sería, bueno, marzo, plena pandemia, no sé, porque es como, es surreal, digamos. Y también va a ser por la supresión de partes de objetos. Ejemplo, la cabeza sola, apoyada en el piso del mismo tamaño que un edificio. Eh, ¿No? Como olvidándose de las escalas, olvidándose de los tamaños. Eh, la verdad es muy interesante eso. A mí me flashea bastante eso. Y lo otro, que además de jugar con las sombras, va a jugar con el tema de la luz, o sea, de la luz de por sí, como una luz como muy homogénea, como si fuera algo que está iluminado de frente, ¿no? Que es como una luz pareja. Y por este tema de la supresión también van a suprimir muchísimas veces el tema de la profundidad. Van a decir, pero Flor, ¿no me acaba de decir que que uno de los temas que explotan es la perspectiva? Bueno, sí, y acá es donde se da el extrañamiento, ¿no? Porque tenemos capaz una diagonal súper marcada que nos marca como una profundidad en la composición y al mismo tiempo como una planitud, ¿no? Como esta bidimensión que se logra a través del color y de la luz. De Quirico, por ejemplo, a diferencia de Carrá, va a ser bastante más monocromo. No monocromo, monocromo no, no, está mal la palabra monocromo. Pero sí va a usar como una paleta bastante reducida, mucho verdes tipo azulados, ¿no? Aturquesados, como si fuera un cerúleo. De fondo, ¿no? Como de esta idea del fondo, de como un cielo recto, eso se va a dar muchísimo. Los tierras, los rojizos, ¿no? Como una paleta bastante saturada, bastante terrosa, ¿no? El tema de los verdes, los azules y los rojizos se va a repetir muchísimo. Eh, Carrá es un poco más colorista, ¿no? Tiene como más saturación en los colores, mucha utilización del rojo. Entonces ahí disienten un poco más. Y además los cuadros de Carrá son bastante teatrales, ¿no? Y como que tiende a la personificación de objetos, ¿no? Como esto de que parezcan personitas. Pero el tema del color como que también produce extrañamiento porque se da esta planitud, bueno, esta bidimensión de la cual contradice a la perspectiva, porque estamos viendo, es como, no sé, es muy difícil explicarlo por audio esto. Pero es totalmente contrariado, ¿no? Las dos ideas de perspectiva, que justamente lo que aporta es el uso de las diagonales, que lo que da es profundidad, capas, ¿no? Compositivas, qué sé yo, que también como que se ve saboteada por el tema de las no escalas, ¿no? De cosas que tienen tamaños distintos. Y por el tema del color. Y eso es súper interesante cómo se logra esta cosa que el color, por ser homogéneo o por no estar modulado en ciertas partes, nos dé a que estamos viendo una composición bidimensional. Como algo que no le interesa tener profundidad o planos o lo que sea. Y ahí ya sí nos metemos en como lo que es la obra de cada uno. Voy a hablar primero de Quirico y después de Carrá y con esto cerramos. No quiero explayarme mucho porque también no quiero condicionarlos, ¿no? Como cuando miren una obra, una cosa es que ustedes como que busquen explicaciones a ciertas cosas que les interese entender de la obra y otra cosa es como la primera impresión, ¿no? Como que eso a mí me parece bastante importante, como
como cuanto más vacío podés ir a ver algo, a veces es mejor. Porque, bueno, nada, descubrís cosas nuevas y no vas como predispuesto a ver algo. Pero bueno, nada, eso es opinión personal. De Kiriko, a diferencia de Carrá, va a utilizar muchísimo más el tema de la arquitectura, ¿no? Va a hacer mucho esto de las fachadas, de los frentes, de los monumentos, los falsos monumentos, de las cabezas del David, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carrá, a diferencia, va a utilizar como más objetos cotidianos. Por ejemplo, hay composiciones como con mapas, o no, como el mapamundi, o cosas de escritorio, o cosas del taller, puestas como si fueran edificios, ¿no? Bueno, esto de la personificación de los objetos. O también tiene como cierta teatralidad Carrá cuando compone, ¿no? Esto de como de sentir que estamos viendo un teatro de títeres, ¿vieron? Que es como una cajita. Bueno, da esa sensación de como de un teatro en la que los objetos están puestos de manera cercana, porque da cierta, a mí por lo menos la obra de Carrá me da como algo de que, bueno, las cosas están apretaditas ahí, ¿no? No hay mucho espacio. Entonces por eso digo lo del teatro de títeres, ¿no? Como me da esa sensación de caja teatral en la que, bueno, los objetos están dispuestos de cierta manera, pero no hay mucho espacio. Y lo otro, por ejemplo, ¿no? De que los puede diferenciar de los dos, de Kiriko va a jugar también con el tema del volumen. Que esto también se genera un poco por este juego de la luz y la sombra, ¿no? Esto de, por ejemplo, de modular un color en el que, por ejemplo, empiece más claro o más oscuro, lo que se le llama degradé. Va a generar volúmenes en donde se supone que no tiene que haber, como por ejemplo una pared recta o el no volumen, ¿no? Que es a lo que apelaban con la planitud del color, pero sí va a jugar mucho con el tema del volumen y va a jugar mucho con el tema del rebatimiento. ¿Qué es el rebatimiento para el que no sepa? Básicamente es lo que se le dice como una perspectiva mal hecha, ¿no? Cuando algo se dice que está rebatido es cuando es como, bueno, le erraste con la proporción de la perspectiva. Por ejemplo, ¿vieron los chicos cuando son chiquitos, o sea, los chiques cuando son pequeños, que dibujan la mesa como... eh, ¿cómo explicarlo? Qué difícil que es. Hoy estoy con el tema de la descripción de imágenes. Como por ejemplo, un cuadro famoso, porque es más fácil que el ejemplo de los niños. El cuadro de la habitación de Van Gogh, ¿lo tienen? El de la cama, que está la cama, la silla, la ventana, la mesita de luz. Bueno, ese cuadro está completamente rebatido. La cama, por ejemplo, está rebatida. ¿Por qué? Porque vemos que la parte de adelante es más ancha que la parte de atrás, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Como la parte de atrás nos tendría que, por donde vemos que nos ubica como espectadores en el cuadro, la cama tendría que tapar, ¿no? La parte de atrás de la cama tendría que tapar un poco de el colchón, digamos. Pero como Van Gogh hace esta decisión de rebatir la cama para que se vea la cama entera. Como que también es una decisión. Lo que decía de los chicos es que muchas veces dibujan como la mesa como desde arriba, ¿no? Pero le hacen las patas como para los costados. O esa idea de la ciudad vista desde arriba, pero los edificios como acostados. Bueno, eso es rebatir un plano. Básicamente como que quede acostadito, ¿no? Y el Kiriko va a jugar con esto, sobre todo con el tema de los edificios, como que no sabemos si el tema de las sombras también ayuda mucho al rebatimiento, si como la columna está apoyada sobre el piso o si está parada, o, ¿no? Como que da ese extrañamiento, lo mismo de los edificios cuando hace una perspectiva cónica muy marcada hacia el centro, que no se sabe como si están apoyados o dónde te pone a vos como el tamaño de la persona que está mirando. Creo que no tengo más nada para decir. Sí, por ejemplo, Carrá, que esto para mí le queda mucho del futurismo, va a utilizar los triángulos
pero que da calambre. O sea, el triángulo te lo va a meter en la composición. Son todas composiciones muy triangulares. Si no saben a lo que me refiero, busquen imagen directamente, porque esto sí que no lo sé explicar. Es como, literalmente, o sea, son triángulos. Divide la composición en triángulos. Y esto para mí es como, bueno, le queda del futurismo, digamos. Yo creo que con esto cerramos metafísica. Espero que se haya entendido. Para mí no es uno de los ismos más difíciles. Como que es bastante sencillo. Duró poco también, entonces no hay mucho de qué hablar. Pero bueno, nada. Díganme igual si se entendió, porque la verdad yo lo entendí, pero también nada, pueden no entenderlo. Y está todo bien. Déjenme en mi Instagram, que lo repito, es mflorpe. Me pueden dejar ahí qué temas quieren que hablemos, si algo no se entendió, qué les gustaría escuchar, si les gusta que los podcasts estén durando más, si les gusta que salgan 2 veces por semana, si escucharon los anteriores, si les gusta el podcast en general. Todo me lo pueden dejar ahí en mi Instagram, o si les queda más cómodo el de Radio Hashtag, es lo mismo. Y también recuerden que si tienen un programa de radio, un podcast o les gusta escribir, comuníquense con Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. Muchas gracias por acompañarme y por haberse quedado hasta acá. Nos encontramos en la próxima edición. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia.